Buenas noches, mis amigos y hermanos. A pesar de tantas religiones y sectas que existen en este mundo, la verdad, Dios solamente ve dos clases de personas. Así es, dos clases, ¿no?, de religiones en el mundo: la verdadera y la falsa. Simple. Nosotros podemos escribir de miles y miles de religiones y sectas que existen actualmente, pero Dios solamente ve dos. Ve sus hijos y los hijos del diablo. Claramente es una enseñanza bíblica. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Durante buen tiempo, ¿no? Y aún hay personas que lo creen. Todos somos hijos de Dios y lo repiten. Pero eso es una mentira diabólica. Eso no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Llegamos a ser hijos de Dios mediante el arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo vino al mundo no simplemente para morir en la cruz, sino que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él murió por los pecados de la humanidad. Ahora bien, si el mismo Señor, estando en la cruz, pidió y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Bueno, es un perdón que alcanza a la humanidad. Pero escúcheme bien, la humanidad debe cumplir también su parte. Si Cristo pidió perdón para todos, pero escúcheme bien, perdón para todos los que se arrepienten de sus pecados. Los mismos soldados que estaban abofeteándole, insultándole, ¿no?, rompiéndole la cara, pudieron haberse arrepentido de sus pecados y convertirse a Cristo, y hoy podrían estar en el cielo. No lo sabemos, pero si se arrepintieron, están ahora con el Señor Jesucristo, y es el perdón que nos alcanza hasta este tiempo. Amigos, si usted tiene religión pero no tiene a Cristo en su corazón, usted simplemente no es cristiano. Así tenga la religión que tenga, hijos de Dios o hijos del diablo. Miren, el apóstol Pedro, el más cercano al Maestro, el más cercano a Jesús, ¿no?, se acerca al Señor y le dice: Señor, cualquiera que venga, voy a hablarle según un lenguaje castizo, ¿no? Cualquiera que venga, Señor, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Eso le decía Pedro al Señor. Y el Señor le dice a Pedro, mejor leamos, ¿no? Leamos. Capítulo 22 del Evangelio según San Lucas. Leo los versos 31 al 34. Lucas 22. Versos 31 al 34. Así nos dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Pedro era sincero? Claro que era sincero. Tengan la seguridad que Pedro era sincero. Señor,
yo estoy contigo, aquí estoy para las buenas y para las malas. Aquí estoy, yo te doy. Y el Señor le revela a Pedro: Satanás anda buscando, te está pidiendo para zarandearte como a trigo. Ustedes saben cómo se zarandea el trigo, ¿no? Se pone como una sábana, se lo golpea, se lo golpea, se lo golpea, ¿no? Para que se quede sin polvito el trigo y queda limpio. Bueno, para eso Satanás lo pedía a Pedro, para darle duro, para darle duro. Pero si nos damos cuenta, el Señor Jesucristo no le dice: Pedro, no te preocupes, yo he rogado por ti para que Satanás no te toque, no te moleste. No, lo que el Señor le dijo a Pedro: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, Satanás te va a golpear, pero yo he rogado que tu fe no falte. De hecho te digo que no cantará el gallo hasta que 3 veces me niegues o niegues que me conoces. No solamente pasó eso, mis hermanos, recordemos. No solamente pasó eso, sino que Pedro lo negó e insultó. Yo no conozco a ese hombre, no conozco. ¿Quién será ese? ¿Se acuerdan? Eso sucedió. Y cuando Pedro lo hizo, miró al Señor, y el Señor lo miró a Pedro. Y Pedro lloró amargamente, porque había traicionado a su maestro, había traicionado a su amigo, a aquel a quien él dijo que lo amaba y que estaba dispuesto para las que sea. Así es, mis hermanos, así es. Pedro le falló al Señor. Pero, hermanos, en la fe, lo más precioso es que ese Pedro, Jesús dijo: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Se levantó. El Señor lo levantó, lo fortaleció y fue uno de sus más grandes siervos. De hecho, veamos en su primera carta, capítulo 5 de la primera carta de Pedro. Leo los versos 8 al 11. Miren lo que acá Pedro dice de Satanás. Capítulo 5 de la primera carta de Pedro, 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ustedes creen que Pedro estaba hablando de memoria? Pedro estaba hablando de lo que él pasó. Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Pedro, el Pedro que le falló al Señor, que Satanás le pidió para zarandearlos, y vaya que lo zarandeó. Pero Pedro se dejó guiar por el Señor. Oh, precioso, precioso. Al cual resistid firmes en la fe, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es nuestro adversario, es nuestro contrincante. Vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Ustedes han visto seguramente, o lo han leído, ¿no? Cómo el león se acerca a la manada de corderos. Se acerca allí. Y mientras la manada está junta, el león sigue y sigue por ahí merodeando. Cuando uno de los corderos se aparta de la manada, a ese le cae el león. A ese, al que se aparta de la manada.
Por eso, mis hermanos, debemos ser constantes en el Señor, en la lectura de su palabra. El que espera estar firme, mire que no caiga. Estamos en oración y leyendo la palabra diariamente. Dice Pedro aquí, resistid firmes en la fe gloriosa del Señor Jesucristo. Cuando el diablo, nuestro adversario, ve que a diario leemos su palabra, es decir, la palabra de Dios, que a diario nos mantenemos en oración delante del Señor, eso lo odia, eso lo detesta, lo detesta. Miren, en Santiago, capítulo 4, Epístola Universal de Santiago, leamos aquí los versos 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7. Leamos lo que dice aquí la palabra del Señor. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él da mayor gracia a los humildes. Hermanos, la humildad es la que a diario nos hace acercarnos al Señor. Porque cuando pensamos que ya estamos fuertes, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia. A veces inclusive no vamos a la iglesia porque pensamos que ya estamos fuertes. Pero cuando pensamos que estamos fuertes es cuando el devorador, el diablo, se nos acerca, nos atrapa y nos hace caer. Nos hace caer. Por eso dice aquí claramente la Escritura, someteos pues a Dios. Someteos. ¿Cómo se somete un creyente a Dios? Hermanos, obedeciendo su palabra. Obedeciendo la palabra de Dios. A diario, hermanos, no dejen de leer la palabra, no dejemos de leer la palabra, así sea estudiar 2 versículos diarios para escudriñarlos. Que Dios me dice a diario y en oración, resistid al diablo. Tanto Pedro como Santiago hablan de que Él huirá de vosotros. Cuando el diablo ve que resistimos en la palabra de Dios y en oración, Él huirá de nosotros. Porque sabe que el que nos cobija y nos protege está el Señor, que no estamos desprotegidos. Y escúchenme bien, mis hermanos, Dios nunca nos deja desprotegidos. Somos nosotros los que nos apartamos de la manada, donde Dios cuida a su grey. Por eso, reitero, resistid al diablo y él huirá de vosotros. El diablo odia al creyente que a diario lee su palabra, que a diario le pide a Dios en oración, que está en contacto permanente con el Señor. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que mis hermanos, mis amados hermanos, le pregunto, ¿usted hace lo que el diablo más odia? Sí, la palabra y la oración. ¿A diario la practica? Si usted hace lo que el diablo más odia, usted es un instrumento de Dios, donde quiera que esté, donde quiera que vaya. Pero si usted deja de orar y deja de leer la palabra, el devorador lo hará caer y lo hará resbalar. Por eso, mis hermanos, haga lo que el diablo más odia: leer la palabra de Dios y mantenerse en oración. Y en la primera carta de Juan, capítulo 4, el verso 4, así nos dice la palabra del Señor: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y cuando el diablo ve que ese Cristo en nosotros está en permanente contacto con nosotros, el que habita en nosotros es el que sale a defendernos, el diablo huirá. Si el que quiere defenderse es usted, no soy yo, el diablo
Pero si Cristo en nosotros es el que nos defiende en oración y con su palabra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No olvidemos eso, mis amados hermanos. No olvidemos eso. Por tanto, no dejemos de practicar a diario, lo que el diablo más odia: la oración y su palabra. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amados amigos. Amén.